Nunca quise ese trabajo. Pero era eso, o seguir sin comer caliente. Cuando vi el anuncio pegado en el tablero del supermercado local, pensé que era una broma de mal gusto. Se busca ayudante. Turno nocturno. Buen pago. Discreción absoluta. No decía de qué era el trabajo. Solo un número. Llamé esa misma noche. El hombre que contestó tenía una voz seca, cansada, como si hablara desde un lugar donde el aire ya no circulaba. Me citó al día siguiente, fuera del pueblo, en una zona que nadie visitaba a menos que tuviera una razón muy específica para hacerlo. Ahí fue cuando vi el lugar por primera vez. El crematorio. Desde afuera parecía abandonado. No había letreros luminosos, ni banderas, ni nada que indicara que aún funcionaba. Solo un edificio bajo, gris, rodeado de árboles muertos y tierra revuelta, como si el suelo hubiera sido removido demasiadas veces. El hombre se presentó como el encargado. No me dio su apellido. Aquí no hacemos preguntas, me dijo. Solo trabajo. Acepté. Mi labor, según él, era simple: mover cajas, limpiar áreas específicas, ayudar cuando me lo pidieran. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debía entrar solo a ciertas zonas del edificio. Nunca. La primera noche entendí por qué nadie duraba ahí. El silencio no era normal. No era tranquilidad, era ausencia. No se oían grillos, ni viento, ni autos lejanos. Solo el zumbido constante de algo que funcionaba incluso cuando no debía hacerlo. Y luego estaba el olor. No era humo. No era basura. Era algo más denso. Algo que se quedaba pegado en la garganta y no se iba ni aunque respiraras por la boca. Pensé que me acostumbraría. No sabía que eso era solo el comienzo. Porque esa noche todavía no había visto nada. Al tercer turno nocturno, entendí que el olor no era algo que aparecía. Era algo que nunca se iba. Llegaba antes que yo y se quedaba después. Intenté convencerme de que era normal. Un crematorio debe oler así, no. Eso me repetía mientras limpiaba el suelo con productos industriales que quemaban los ojos pero no hacían absolutamente nada contra ese hedor dulce y rancio. Era como carne. Pero pasada. Como si algo hubiera sido olvidado durante semanas, no horas. Lo extraño era que el horno casi nunca se encendía. El encargado aparecía solo al inicio del turno. Me daba instrucciones rápidas, evitaba mirarme a los ojos y se iba antes de la medianoche. Decía que el papeleo lo esperaba en casa. Nunca lo vi trabajar. Una madrugada, mientras movía cajas de cartón apiladas en un pasillo lateral, noté algo raro. Algunas estaban demasiado pesadas para estar vacías. Le pregunté. No abras nada, respondió sin levantar la vista. Solo muévelas. Las cajas tenían etiquetas funerarias. Nombres. Fechas. Lugares. Pero muchas repetían la misma fecha. Demasiadas. Empecé a notar moscas. Al principio una o dos. Luego docenas. Pegadas en las esquinas del techo, como si algo las estuviera llamando desde dentro de las paredes. Intenté ignorarlo. Hasta que una noche, mientras limpiaba cerca del horno, el olor cambió. Fue súbito. Más fuerte. Más fresco. Como si algo nuevo se hubiera añadido a la mezcla. Me llevé la mano a la cara y vomité ahí mismo. Eso fue lo que me obligó a mirar alrededor con atención por primera vez. Las puertas metálicas del horno estaban frías. Completamente frías. No había cenizas recientes. No había señales de uso continuo. Entonces, ¿de dónde venía todo eso? Esa noche, al salir, me di cuenta de algo que no había notado antes. El terreno detrás del crematorio estaba removido. No como por animales. Como por máquinas. Y no era tierra vieja. Era reciente. No planeaba entrar ahí. Me lo repetía mientras caminaba por el pasillo trasero, ese que el encargado había marcado como fuera de límites. La puerta metálica siempre estaba cerrada con candado. Esa noche, no. Estaba entreabierta. El olor venía de ahí. No del horno. No de las cajas. De ese cuarto. Empujé la puerta apenas unos centímetros y el aire me golpeó la cara como si hubiera abierto un refrigerador lleno de carne en descomposición. La luz tardó en encender. Cuando lo hizo, entendí por qué nadie quería ese trabajo. Había cuerpos. No cenizas. No restos. Cuerpos completos. Algunos envueltos en bolsas negras. Otros simplemente apilados, uno sobre otro, como si ya no importara el orden. Piel grisácea, rígida, inflamada. Algunos todavía tenían ropa.
otros no. Sentí que las piernas me fallaban. En una mesa metálica había etiquetas funerarias arrancadas, manchadas, mezcladas. Nombres que había visto en las cajas. Personas que, según los documentos, ya habían sido cremadas. Pero estaban ahí. Enteras. Retrocedí, tropecé y casi caí sobre otro cuerpo que estaba fuera del cuarto, oculto tras una lona. Ese fue el momento en que escuché el sonido. Un crujido suave. No venía del edificio. Venía del suelo. Moscas salían de las grietas de la tierra, justo debajo de mis pies. Como si algo enterrado estuviera, respirando mal. Salí corriendo. No recuerdo cómo llegué a casa. Solo sé que esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía las etiquetas, los nombres, los rostros deformados por el tiempo. Al amanecer tomé una decisión. No volvería. Pero el teléfono sonó. Era el encargado. Si viste algo, dijo, no fue nada. Su voz ya no sonaba cansada. Sonaba amenazante. Hay cosas que es mejor dejar donde están. Colgó y en ese momento entendí algo mucho peor. Si yo había encontrado eso, significaba que muchos otros lo sabían. Y nadie había dicho nada. No volví al crematorio esa noche. Ni la siguiente. Cada vez que pensaba en ese lugar, el olor regresaba solo, como si se me hubiera quedado pegado dentro de la nariz. Lavé mi ropa 3 veces. Tiré los zapatos. Aún así, juraría que seguía ahí. Al tercer día, vi las noticias. Al principio fue solo una nota breve en la radio local. Autoridades investigan irregularidades en un crematorio del condado. Sentí un frío recorrerme la espalda. Subí el volumen. Decían que una familia había exigido respuestas después de recibir una urna que pesaba demasiado poco. Mandaron a analizar las cenizas. No eran humanas. Eso abrió la puerta. En cuestión de horas, patrullas rodearon el lugar. Camiones. Personas con trajes blancos. Nadie dejaba entrar a nadie. Yo miraba desde lejos. Y entonces empezaron a sacar cosas. Bolsas negras. Camillas. Restos envueltos a medias. Uno tras otro. Decenas. Los reporteros hablaban de más de 100 cuerpos abandonados. Luego 200. Luego números que ya no parecían reales. Decían que algunos llevaban años ahí, apilados, enterrados en el terreno, escondidos en espacios donde nunca debió haber nada. El horno, casi no se había usado. Todo era una farsa. Familias enteras habían despedido a sus muertos creyendo que descansaban en urnas que en realidad estaban vacías, o llenas de basura. Yo reconocí los nombres cuando los dijeron al aire. Las etiquetas. Las fechas repetidas. El cuarto prohibido. Las moscas. Esa noche tocaron a mi puerta. Eran 2 oficiales. Me preguntaron cuánto tiempo había trabajado ahí. ¿Qué había visto? ¿Qué había olido? Me pidieron que contara todo. Mientras hablaba, uno de ellos no dejaba de mirarme fijo. ¿Entraste al cuarto trasero?, preguntó. No supe qué contestar. Él asintió lentamente. No eras el primero, dijo. Solo el primero que se fue. Antes de irse, uno de ellos dijo algo que todavía me despierta de madrugada. Hay cuerpos que no hemos encontrado. No supe si hablaba del terreno. O de algo más. Pensé que después de los arrestos todo se apagaría. Que el miedo se quedaría en ese edificio clausurado, rodeado de cinta amarilla y cámaras. Que, al menos, las familias tendrían respuestas. Me equivoqué. Durante semanas, el terreno siguió siendo removido. Cada día aparecían más restos. Algunos no tenían identificación. Otros estaban tan degradados que era imposible saber quiénes habían sido. Yo intenté seguir con mi vida. No funcionó. El olor regresaba por las noches. No en la casa, en mis sueños. Soñaba que volvía a abrir esa puerta, que las bolsas negras se movían ligeramente, como si el tiempo no hubiera terminado de llevárselos. Pero lo peor vino después. Un mes más tarde, recibí una llamada de un número desconocido. No dijeron mi nombre. Solo una frase. Hay cosas que no encontraron. Colgaron. Días después, leí un artículo que nunca fue noticia grande. Una nota perdida entre otras. Decía que algunos restos habían sido trasladados sin registro antes de que llegaran las autoridades. Que nadie sabía exactamente cuántos cuerpos pasaron por ese lugar. Ni cuántos desaparecieron. A veces manejo cerca del terreno. Hoy está vacío. No hay edificio. Solo un claro entre árboles que no crecieron bien.
Cuando paso por ahí, siempre veo lo mismo. Tierra hundida en ciertos puntos. Como si aún estuviera cediendo. Como si abajo todavía hubiera algo que no debería estar ahí. Y entonces recuerdo algo que el encargado me dijo la primera noche. Aquí no hacemos preguntas. Ahora sé por qué. Porque algunas respuestas no te dejan volver a ser la misma persona. Cuando eres niño, crees que todas las casas son así. Que los ruidos por la noche son normales. Que las puertas se abren solas porque el aire cambia. Que sentir que alguien te observa es parte de crecer. Yo crecí en una casa recién construida, en las afueras del pueblo. Mis padres estaban orgullosos. Decían que era barata porque la zona aún no se desarrollaba, que habíamos tenido suerte. Nunca hablaron de lo que había ahí antes. La casa era perfecta por fuera. Blanca, nueva, sin grietas. Pero desde el primer día hubo algo que no encajaba, el suelo del patio trasero siempre estaba hundido en ciertas partes, como si la tierra nunca terminara de asentarse. Mi cuarto daba justo hacia ese patio. Por las noches, escuchaba golpes suaves bajo la ventana. No eran ramas. No eran animales. Era como si alguien tocara la tierra desde abajo, despacio, con paciencia. Cuando se lo dije a mi madre, me sonrió. Es una casa nueva, dijo, hace ruidos. Pero los ruidos solo ocurrían después de que apagaban la luz. Y siempre a la misma hora. A veces despertaba con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama. No veía nada. Pero el aire era distinto. Más frío. Más pesado. Una madrugada, abrí los ojos y vi marcas en el suelo de mi cuarto. Huellas pequeñas. Como de pies, pero no humanos. Al día siguiente ya no estaban. Ahí fue cuando empecé a entender algo que tardé años en aceptar. Esa casa no se sentía habitada. Se sentía ocupada. Mis padres trabajaban turnos largos. Muchas tardes me quedaba solo, y fue entonces cuando la casa empezó a comportarse diferente. No pasaba cuando había adultos. Nunca. El primer indicio fue el sonido de pasos en el pasillo. Eran lentos, arrastrados, como si alguien caminara sin levantar bien los pies. Yo me quedaba quieto en mi cuarto, contando los segundos entre cada paso, esperando que se detuvieran frente a mi puerta. A veces lo hacían. Otras, entraban al baño. Escuchaba la cadena del inodoro bajar sola. El agua corría durante minutos, hasta que el ruido se cortaba de golpe, como si alguien hubiera decidido que ya era suficiente. Intenté convencerme de que era la plomería. Hasta que una tarde encontré la puerta del patio trasero abierta. Siempre estaba cerrada con seguro. Siempre. El viento no explicaba las pisadas en la tierra húmeda. Iban desde el fondo del patio, hasta la casa. Y se detenían justo frente a la puerta de vidrio. No entraban. Como si algo supiera que no debía hacerlo, todavía. Cuando mis padres regresaban, todo se detenía. La casa volvía a ser una casa. El silencio normal. El aire normal. Pero yo no. Empecé a sentir que alguien me observaba desde lugares donde no cabía nadie, detrás del sillón, dentro del closet, bajo la mesa. No veía nada, pero sabía exactamente dónde estaba. Una noche, mientras cenaba solo, escuché una voz. No venía de afuera. Venía del suelo. Decía mi nombre. No lo gritó. No lo susurró. Lo dijo como si ya me conociera desde siempre. Me quedé inmóvil hasta que la puerta principal se abrió y mis padres entraron hablando. En cuanto los vi, el aire se alivianó, como si la casa hubiera exhalado. Esa noche no dije nada. Porque empecé a entender algo aterrador. No estaban tratando de asustarme. Estaban esperando. No fue de noche. Eso es lo que más me costó aceptar después. Siempre pensé que, si algo iba a pasar, sería en la oscuridad, cuando todo da más miedo. Pero ocurrió a plena luz del día, con el sol entrando por la ventana de mi cuarto. Estaba jugando en el suelo, solo. Mis padres habían salido un momento. Recuerdo exactamente qué estaba haciendo porque fue lo último normal de mi infancia. Sentí frío. No en la habitación. En la piel. Como si alguien hubiera pasado la mano por mi espalda sin presionar, apenas rozándome. Me giré de inmediato. No había nadie. Pero el aire detrás de mí estaba distinto, denso, cargado. Sentí que si estiraba la mano tocaría algo invisible, algo que no quería ser visto. Me levanté despacio. Fue entonces cuando lo sentí otra vez. Esta vez en el tobillo. Algo me rodeó el pie. No fue un jalón fuerte. Fue un agarre firme,
decidido, como si ya supiera exactamente dónde sujetar. Grité. Caí al suelo y me arrastré hasta la cama. Cuando miré mis piernas, tenía marcas. Huellas de dedos. Hundidas. Moradas. Demasiado pequeñas para ser de un adulto. Me encerré en el baño hasta que escuché el coche de mis padres. Cuando salí, intenté explicarles lo que había pasado. Mi madre me miró las piernas, palideció, y luego me puso pantalones largos. No digas nada en la escuela, me dijo. Se van a burlar. Esa noche, mientras me bañaba, vi algo más. En el espejo, por un segundo, había alguien parado detrás de mí. Bajo. Desproporcionado. Con la cabeza inclinada hacia un lado. Parpadeé. Ya no estaba. Pero en el vapor del espejo quedó marcada una palabra, escrita desde el otro lado. Aquí no lloré. Porque en ese momento entendí algo peor que el miedo. Eso ya no era la casa. Era el suelo. Todo cambió después de la tormenta. Llovió durante días seguidos. La tierra del patio trasero se volvió lodo espeso, imposible de pisar sin hundirse. Mi padre salió una mañana con la intención de revisar una fuga de agua que, según él, estaba provocando los hundimientos. Yo lo miraba desde la ventana. De pronto, lo vi quedarse quieto. Demasiado quieto. Mi madre salió detrás de él. Al principio no entendí qué pasaba, hasta que escuché el grito. No fue fuerte. Fue seco, ahogado, como si se le hubiera escapado sin querer. Había algo sobresaliendo de la tierra. No era una piedra. No era una raíz. Era una mano. Oscura, rígida, con los dedos encogidos como si aún intentara agarrarse a algo. Mi padre retrocedió y cayó sentado en el lodo. Mi madre empezó a llorar sin hacer ruido. Yo no podía moverme. Llamaron a la policía. Luego a más personas. Luego a gente que no llevaba uniforme, solo guantes y herramientas. Desenterraron más. No uno. No dos. Varios. Cuerpos antiguos. Algunos apenas huesos. Otros todavía con pedazos de ropa adheridos. Dijeron palabras que yo no entendía del todo en ese momento. Cementerio, traslado, mal registrado. Esa noche escuché a mis padres discutir por primera vez. La casa había sido construida sobre un cementerio olvidado. Uno viejo. Mal documentado. Nunca retiraron todos los cuerpos. Nunca avisaron a nadie. Yo escuchaba desde el pasillo mientras algo golpeaba suavemente desde abajo del suelo, como si reaccionara a cada palabra. Las excavaciones continuaron durante semanas. Cada vez que sacaban otro cuerpo, la casa se sentía más inquieta. Como si algo estuviera molesto. Como si no todos quisieran irse. Una madrugada me desperté con un sonido distinto. Rasguños. No en las paredes. En el piso, justo debajo de mi cama. Y entonces entendí lo que realmente estaba pasando. No era una casa sobre muertos. Era una casa invadiendo a los muertos. Y algo ahí abajo no estaba dispuesto a perdonarlo. Después de que encontraron los cuerpos, mis padres ya no discutían si debíamos irnos. Discutían cuándo. Las autoridades dijeron que la casa era segura. Que ya habían retirado la mayoría de los restos. Que lo demás era sugestión colectiva. Esa palabra se me quedó grabada. Sugestión no deja marcas. Sugestión no te toca. Empacamos lo esencial. Nada más. Ropa, documentos, algunas fotos. Esa misma noche nos iríamos a casa de un familiar. No llegamos. A las 2 de la madrugada, justo cuando mi padre tomó las llaves, toda la casa se apagó. No solo la luz, el sonido, el aire, incluso el reloj de la cocina se detuvo. Silencio absoluto. Entonces empezó. Golpes desde el suelo. No suaves. No aislados. Decenas. Como si algo estuviera empujando desde abajo con rabia, recorriendo la casa, pasando de habitación en habitación. El piso vibraba. Las paredes crujían. Mi madre gritó cuando algo golpeó el vidrio del patio. No desde afuera, desde debajo. La puerta principal no abría. Mi padre tiraba de ella con fuerza, pero no cedía ni un centímetro. Sentí como algo rozaba mis pies, como si intentara agarrarme de nuevo. Corrimos al segundo piso. Debajo de nosotros, el sonido era peor. Como uñas, como huesos chocando contra concreto, como cuerpos intentando subir. Y entonces escuché la voz. No una. Varias. No gritaban. No suplicaban. Decían una sola cosa, una y otra vez. Aquí, aquí, aquí. La electricidad regresó de golpe. Las luces explotaron encendiéndose. El ruido cesó como si alguien hubiera cerrado una puerta. La puerta principal se abrió.
No esperamos. Salimos sin mirar atrás. Nunca regresamos por lo que dejamos. Nos fuimos esa misma noche. No hubo despedidas. No hubo regreso. La casa quedó atrás con las luces encendidas y cosas que nunca recuperamos. Mis padres dijeron que volverían cuando todo se calmara. Nunca lo hicieron. Con el tiempo supe que la casa fue demolida. Que el terreno fue cercado. Que oficialmente, el problema quedó resuelto. Eso fue lo que dijeron los papeles. Pero nadie habló de los sueños. Durante años, despertaba con la sensación de tierra en la boca. Soñaba que estaba enterrado, que algo me presionaba el pecho desde arriba mientras voces conocidas me decían que no me moviera. Aquí estás bien, decían. A veces, al despertar, tenía lodo seco bajo las uñas. Mis padres jamás volvieron a hablar del tema. Como si nombrarlo pudiera traerlo de vuelta. Yo aprendí a hacer lo mismo, casi. Hace poco, muchos años después, busqué el lugar en mapas satelitales. No hay casas. No hay caminos. Solo un terreno irregular, lleno de sombras donde la tierra nunca se ve pareja. Y algo más. Pequeñas hendiduras que aparecen y desaparecen según la fecha de la imagen. Como si el suelo siguiera cediendo, lentamente. Nunca volví. Porque hay lugares que no están embrujados. Están ocupados. Y lo peor que puedes hacer es creer que algún día te dejarán ir del todo. Acepté el trabajo porque estaba desesperado. Era un hospital psiquiátrico pequeño, abandonado en las afueras del pueblo. Oficialmente en funcionamiento, aunque nadie fuera del personal sabía realmente qué ocurría allí. Cuando llegué, el edificio me dio mala espina. Fachada blanca, ventanas grandes, pero ventanas que nunca reflejaban nada. No se veía movimiento. No había luz, a pesar de que oficialmente debía haber pacientes. El encargado me recibió en el estacionamiento. Alto, delgado, con mirada ausente. Me dio las llaves, un uniforme y dijo: no hagas preguntas. Solo cumple tu turno y sal vivo. Sonó como un chiste, pero no reí. Mi labor era simple: registro de pacientes, limpieza de áreas comunes, ayuda en emergencias. Hasta ahí, normal. Pero la primera noche cambió todo. Pasillos largos, silenciosos. La luz fluorescente parpadeaba sin orden. El olor, no era hospital. Era metálico, ácido, como si la sangre estuviera en todos lados, aunque no se viera nada. Al principio pensé que era la imaginación. ¿Todos los hospitales viejos huelen raro? No. Pero entonces escuché el primer grito. No un grito humano. Algo más, profundo, gutural, que parecía provenir de las paredes mismas. Subió por mi espalda. Se sintió frío. Más que frío, vacío. Miré a mi alrededor. Pasillos vacíos. Puertas cerradas. Nadie. Ese fue el momento en que comprendí que había aceptado un trabajo que nadie en su sano juicio querría. Después del primer grito, intenté convencerme de que había sido un paciente. Un brote. Una pesadilla auditiva. Cualquier cosa menos lo que realmente sentí. Seguí caminando. El pasillo principal parecía más largo de lo que recordaba. Cada paso resonaba con eco, pero no siempre coincidía con mis movimientos. A veces escuchaba dos pares de pasos, aunque iba solo. Fue entonces cuando oí la primera voz clara. Hola. Venía de una habitación cerrada. Me acerqué con cautela y miré por la pequeña ventana de la puerta. La habitación estaba vacía. Camas sin colchón. Paredes acolchadas, amarillentas por el tiempo. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. La respuesta no vino de esa habitación. Vino detrás de mí. No abras. Me giré de golpe. El pasillo estaba vacío. Sentí como el corazón me golpeaba en el pecho. Pensé que el estrés me estaba jugando una mala pasada. Respiré hondo y seguí con mi ronda. Las voces empezaron a aparecer en distintos puntos del hospital. No gritaban. No suplicaban. Hablaban bajo, como si no quisieran ser escuchadas por algo más. Todavía trabaja aquí. No sabe. Nunca nos dejaron salir. Lo peor era que decían mi nombre. Nunca lo había dicho en voz alta. Nadie me conocía ahí. Pero las voces lo repetían con familiaridad, como si me hubieran estado esperando. Llegué al área de aislamiento. Esa zona no estaba en mi ruta, pero mis pies se movieron solos. La puerta tenía un cartel viejo, casi ilegible: uso restringido. Desde dentro, escuché respiración. Pesada. Lenta. Demasiado grande para ser de una sola persona. Me quedé paralizado frente a la puerta, con la mano temblando sobre el picaporte. Y entonces escuché algo que heló la sangre en mis venas. No mires.
Si miras, te quedas. Esa noche entendí algo esencial. Las voces no querían ayuda. Querían advertirme. No abrí la puerta esa noche. Eso fue lo que me repetí durante años. Aunque no fuera del todo cierto. Me quedé ahí, frente a la sala de aislamiento, escuchando esa respiración que no seguía un ritmo humano. Inhalaba demasiado tiempo. Exhalaba como si algo estuviera arrastrándose por dentro. Di un paso atrás. Y entonces la puerta se abrió sola. No de golpe. No con violencia. Solo lo suficiente. El olor salió primero. No era hospital. Era encierro. Era sudor viejo, metal oxidado y algo más, algo orgánico que llevaba demasiado tiempo sin ver la luz. La habitación estaba a oscuras, pero mis ojos se acostumbraron rápido. Había marcas en las paredes acolchadas. Arañazos. Hundimientos. Como si alguien hubiera golpeado el mismo punto una y otra vez durante años. En el centro de la sala había una cama metálica. Y alguien sentado sobre ella. No estaba atado. Nunca lo había estado. Era un hombre, o lo había sido. Extremadamente delgado, con la piel pegada al hueso, la cabeza ladeada en un ángulo imposible. Sonreía. No levantó la vista. Tardaste, dijo. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. Nos dijeron que alguien nuevo vendría, continuó. Siempre mandan a alguien nuevo. Le pregunté qué hacía ahí. Levantó la cabeza despacio. Tenía los ojos completamente blancos. Escuchar, respondió. Ellos hablan todo el tiempo. ¿Ya los oíste? Las luces parpadearon. Por un segundo, vi sombras alrededor de la habitación. No eran personas completas. Eran formas, pegadas a las paredes, al techo, al suelo. Demasiadas. El hombre rió. Si te quedas mucho tiempo, te hacen espacio, dijo. Como a mí. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. Sentí manos en los hombros. En la espalda. En el cuello. No las veía, pero estaban ahí. Grité. La luz volvió de golpe y la puerta se abrió. Caí al suelo del pasillo, jadeando. Cuando miré adentro otra vez. La habitación estaba vacía. No había cama. No había hombre. No había marcas. Solo una pared limpia y un expediente tirado en el suelo. El nombre del paciente estaba tachado. Y debajo, escrito a mano, alguien había agregado una nota. Nunca estuvo solo. Después de aquella noche, intenté ignorarlo. Decidí cumplir mi turno sin volver a acercarme a la sala de aislamiento. Pensé que si no veía nada, nada pasaría. Me equivoqué. Esa noche, los pasillos estaban más oscuros de lo habitual. La electricidad parpadeaba constantemente, como si alguien estuviera jugando con los interruptores. Sentí algo moverse detrás de mí. Algo rápido. Silencioso. Escuché un susurro. ¿Vas a irte sin despedirte? Me giré. Nadie. Avancé con cautela hasta la zona de emergencia, donde guardábamos los insumos médicos. Sentí un golpe en el hombro. Fuerte. Doloroso. No había nadie. El aire a mi alrededor se había vuelto pegajoso, frío, como si el edificio hubiera inhalado mi calor. El pasillo del ala oeste estaba cerrado al público. Debía pasar por él para llegar a la salida. Al principio no lo noté, pero las sombras comenzaron a moverse a lo largo de las paredes. No sombras humanas, demasiado altas, demasiado angulosas, desproporcionadas. Y susurraban. Todas al mismo tiempo, murmurando mi nombre. Mi corazón latía como un tambor. Una de las figuras emergió del suelo frente a mí. Sus brazos eran largos, más largos de lo que debería permitir la anatomía humana, y la piel pálida brillaba con humedad. Una voz gutural salió de su garganta. No saldrás. Aquí te quedas. Intenté correr. Tropecé con un cable. Caí de bruces al suelo. Las sombras me rodearon. Sentí manos frías que me sujetaban los brazos, los hombros, incluso los pies. Intenté gritar, pero el aire parecía haberse ido de mis pulmones. En un momento, algo me levantó en el aire. No podía distinguir si era humano, animal, o algo que desafiaba cualquier lógica. Me dejaron colgando frente a una de las paredes, con la respiración cortada. Sentí uñas aferrándose a mí, arrastrándome lentamente hacia la sala de aislamiento. Entonces escuché un golpe metálico. Una voz conocida, el encargado, gritando mi nombre mientras abría la puerta de salida del ala oeste. Las sombras se retiraron al instante. Caí al suelo, temblando, sin poder respirar. El encargado no dijo nada, solo me ayudó a levantarme y me arrastró hasta la salida principal. Esa fue la última vez que volví.
Mientras corría hacia el coche, oí un susurro detrás de mí, proveniente de todas partes a la vez. Vendrás de nuevo. Ese día entendí algo que hasta hoy me persigue. El hospital no quiere que trabajes allí. Quiere que permanezcas allí. No volví después de esa noche. No podría. El encargado me despidió sin preguntas. Solo me entregó mi último cheque y dijo: no digas nada. Algunos secretos deben quedarse aquí. Cuando me alejé del hospital, pensé que había terminado. Que la pesadilla quedaría detrás de mí. Me equivoqué. Porque incluso afuera, sentía que algo me seguía. No veía nada, pero lo sentía. A veces, por la calle, escucho pasos que no coinciden con nadie cerca. Susurros que pronuncian mi nombre. La sensación de que alguien, o algo, observa cada movimiento. Intenté olvidar. Me mudé, cambié de ciudad, incluso de trabajo. Nada funciona. Hace poco, alguien mencionó el hospital en una conversación. Ese mismo frío me recorrió la espalda, el mismo que sentí la primera vez que crucé esos pasillos. Mi instinto gritó: no digas nada. Llevo conmigo un recuerdo que no puedo borrar. Las figuras que emergen del suelo, los ojos completamente blancos del paciente que nunca estuvo solo, y el susurro final que escuché al salir. Vendrás de nuevo. Y sé que algún día lo haré. Porque el hospital no olvida. Porque el hospital nunca deja ir a nadie, completamente.